Paso a paso, reconstruimos el recorrido del piloto Amado Recalde, desde el momento de su arribo a Santa Cruz. Paso a paso, reconstruimos el recorrido del piloto Amado Recalde, desde el momento de su arribo a Santa Cruz de la Sierra hasta su aterrizaje en Parque Güell con el avión de la droga. Me citaron para una reunión para darme un vuelo. Como me dijeron que era un vuelo controlado y que no iba a tener ningún problema, accedí a ese pedido. Los verdaderos entretelones nunca fueron aclarados por las autoridades. Hoy en un informe inédito descorremos el velo de misterio con que se pretendió tapar el caso y mostramos la cara oculta de Parque Güell. ¿Qué cantidad de cocaína se encontró? 340 creo. Es la carga más grande de cocaína. Esa es la carga más grande de ¿verdad? Me hospedé en un hotel esperando que vayan gente de acá a darme las últimas instrucciones. En este hotel de Santa Cruz de la Sierra se alojó Amado Recalde el 8 de septiembre de 1990 a la espera de contactos bolivianos y paraguayos que le indicarían los pasos a seguir. Aquí estuvo durante 2 días antes de continuar viaje en busca del cargamento de cocaína. Tenía que aterrizar en Nueva Asunción. ¿Por qué el cambio? ¿Por qué no en Nueva Asunción y sí en Parque Güell? Tenía instrucciones de desviar esa carga de Nueva Asunción, diciéndome que si aterrizaba fuera del control, para mí iba a ser más rentable. Me habían prometido $80.000, me había prometido el general Samaniego, también el coronel Sanabria. El coronel Sanabria me había dicho que era orden del presidente Rodríguez en esa época. Intentamos conocer la versión del coronel Rogelio Sanabria, ex edecán aeronáutico del general Andrés Rodríguez. Lamentablemente, en la breve comunicación telefónica mantenida, el coronel Sanabria se limitó a una respuesta bastante escueta y poco aclaratoria. Bueno, mire que yo no puedo conversar con el periodismo sin autorización de mi jefe. Ya. ¿Usted no podría hacer alguna consulta al respecto? No, en absoluto. Tendría que pedir permiso al comandante en jefe yo para hacer declaraciones. ¿Y no lo haría? No depende de mí. Nunca jamás. Si habré sido así intrigado en esa materia, yo realmente lamento muchísimo, pero jamás en la vida habrá alguien que me señale con el dedo que yo en ese campo me he metido alguna vez en toda mi vida. Me había dicho el coronel Sanabria, no podés dejar de obedecer a un presidente de la República. A toda la gente lo que le preocupa es mi casa. Bueno, yo le voy a hacer comprobar que realmente peso por peso, ladrillo por ladrillo, piedra por piedra, yo he pagado con mi trabajo, con el sudor de mi trabajo, con mi esfuerzo. Completados los trámites previstos, Amado Recalde tomó un vuelo privado aquí en el aeropuerto de Santa Cruz para dirigirse a la zona amazónica de Bolivia, concretamente a la pequeña ciudad de Santa Ana de Yacuma, a la espera de nuevas instrucciones. Los alrededores de Santa Ana tienen mucha similitud con las zonas del Chaco, Amambay y Alto Paraná. Hay numerosas pistas clandestinas de donde diariamente despegan cientos de aviones sin ningún control aeronáutico. Incluso los hangares del pequeño aeropuerto de la ciudad pertenecen en su mayoría a los varones bolivianos de la droga. Santa Ana de Yacuma era hasta hace poco tiempo una ciudad prácticamente dominada por los traficantes de cocaína. Hoy muchos de ellos están detenidos. Cuentan los pobladores que anteriormente, en las fechas aniversarias de la ciudad, se realizaban fiestas en las calles a las que concurrían narcotraficantes de toda América Latina con sus propios aviones y guardaespaldas armados de metralletas. Después de unos días me hicieron llamar a que me vaya junto al general Samaniego y me llevó hasta la casa del presidente Rodríguez. Y entramos directamente en la casa de él. ¿Recibió Rodríguez en persona? Sí, me recibió él. ¿Quiénes participaron de ese encuentro? El general Samaniego, también un coronel que no sé quién es, que fue el que me dio el dinero. Me dieron 5 millones de guaraníes. El riesgo a mi vida no valía 5 millones de guaraníes. ¿Cuánto tiempo duró la reunión, Amado? Media hora más o menos. ¿Y qué más se comentó ahí? Que el resto de mi vida no comente esta cosa con nadie. Y que esto termine acá.
que no le dé importancia al periodismo y que no me meta con ustedes porque eran solamente para traicionarme, que había periodistas muy grandes entre ellos, que eran gente de ellos mismos, que si yo comentaba algo con ellos, que le iban a contar enseguida. ¿Te dieron algún nombre? Sí, se refería, por ejemplo, a Fernández. ¿Quién Fernández? Un periodista que está en los Estados Unidos, ¿no? Benjamín Fernández. Punto final de nuestra emisión de 24 horas de esta noche. Buenas noches, Paraguay. Buenas noches, América. Muy buena suerte para todos. Amado, pero vos en algún momento habrás sentido temor de que te mataran, ¿o no? Lógico, soy un ser humano. Y temía más por mi familia. Esta cosa se paga así, acá no se cobra al indicado, sino a lo que más te duele. Aparte de estos militares, ¿algún civil alguna vez se te acercó para pedirte que dieras información o para decirte que te calles? ¿Alguna vez tuviste contacto? Sí, un día me hicieron llamar en un edificio que querían hablar conmigo sobre este tema. ¿Dónde era eso? ¿En qué lugar era eso? Sobre Caballero y Nigeyala. ¿La casa de quién? Es un edificio del departamento de Galaverna. ¿Vos fuiste a ese departamento y te encontraste con quiénes? Me encontré con el yerno del general Rodríguez, el señor Gustavo Saba, Zacarello y el señor Galaverna. ¿Cómo se encaró esa reunión en la casa de Galaverna? Solo recomendaciones de que yo no hable nunca y me dieron dinero. ¿Cuánto te dieron? 3 millones de guaraníes, $2.500. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te aconsejaron? ¿Qué te pidieron? Me pidieron que siga ocultando todo, que no hable nunca, que yo no hable nunca y que ellos me van a proteger siempre y que vuelva junto a ellos cualquier problema y que me iban a ubicar bien. ¿También ellos te dijeron eso? Sí, que los periodistas solamente me iban a llevar a la tumba directamente. La aurora de la construcción de la democracia del Paraguay, que aspiro hasta ver que lo mitad. Hay un narcotráfico que no se cuenta en homicidios, balaceras, búnkers o gramos. Es un narcotráfico poco ostentoso, que prefiere el silencio y no muestra joyas, viajes ni autos de lujo en las redes sociales. No mueve, 1000 dosis de cocaína de baja pureza. Mueve 29 toneladas, es decir, 29.000 kilos de cocaína de alta pureza en una sola operación. Más de 100 kilogramos de cocaína evaluados en más de $1 millón. Han sido aprehendidos 2.065 kilogramos de cocaína. Un operativo al norte de Argentina logró el decomiso de 1.800 kilos de cocaína. 7 toneladas más fueron decomisadas en el puerto belga de Amberes. Es un narcotráfico de bajo perfil, donde un contacto es más importante que un arma. Son ejecutivos de la cocaína, capaces de crear una nueva ruta de la droga para transportarla desde Paraguay hasta Europa y lograr que su inversión inicial de $2.500 se conviertan en 28.000 por cada kilo que llega al viejo continente. Cuanto más se aleja del lugar de producción, va adquiriendo mayor valor. Así es la nueva ruta de la cocaína. Cuando nosotros hablamos del movimiento de cocaína, tenemos que diferenciar, como creo yo, en 3 grandes niveles. Cuando hablamos del narcomenudeo, hablamos de la venta de droga en un lugar territorial chico. Hay un segundo nivel, que es el de microtráfico, es decir, una organización con enclave local, pero que tenga llegada a distintas provincias, ¿no? Se habla mucho de diferentes organizaciones, clanes familiares, por ejemplo, de los monos, y luego hay un nivel totalmente distinto, que es en realidad donde se mueve la droga y donde se mueve el dinero, que es el de macrotráfico. Ese macrotráfico no mueve, 1000 dosis de cocaína de baja pureza, mueve 29.000 kilos de cocaína de alta pureza en una sola operación. Look at the pain, look at the trouble, look at the grave.
sé que a nivel de inteligencia los organismos de seguridad están hablando de la existencia de una ruta entre Bolivia, Paraguay y Argentina de cocaína, ¿verdad? Se tenía ese pensamiento, ese criterio de que de Paraguay se iba solamente marihuana. Y a un tiempo atrás, de 10 años atrás, también ya se está traficando cocaína para la Argentina. Tenemos organizaciones criminales que cuentan con aeronaves y ahí ya tiene que ver con un componente de logística. En general la cocaína que pasa por Paraguay está destinado en un 60% para ser enviado hacia Europa. De Bolivia vienen las narcoavionetas. Bueno, en esta parte hacen un transbordo y pueden venir en esta zona de confluencia. Por lo menos Paraguay no tiene los sistemas de control, pero en los otros países, tanto de Perú o Brasil o Bolivia, sí tienen sistemas de detección de control de radares, entonces tienen que ser expertos y son generalmente de esos países. Entonces es mucho más fácil, el perfil de piloto va a ser menos técnico de lo que acarrean de otros países del norte, los países productores. Cuanto más se aleja del lugar de producción va adquiriendo mayor valor. En el campo, cuando los agricultores sacan la hoja y están tratando, pueden costar $1.000 el kilo. Ese es el negocio del crimen organizado, enviar la cocaína hacia otro continente. El tema de los aviones es un tema que evidentemente a las organizaciones narcocriminales les permitía transportar mayor cantidad de estupefacientes, burlando mucho mejor los controles. Estamos hablando de organizaciones. El piloto es el que se encarga de llevar la cocaína en la avioneta. Y generalmente el piloto se va solo por el espacio que necesita la avioneta para cargar las bolsas o los paquetes de cocaína. El piloto llega en territorio argentino, baja la droga, reabastecen con combustible a la avioneta, darle la plata ahí en el momento. El piloto vuelve y lleva al destino final. Esa plata tiene que entregar al encargado de la organización de donde salió esa mercadería. Generalmente ellos ya se hablan a través de comunicaciones, digamos, encriptadas. Está el que va a recibir con las camionetas, con los camiones, que generalmente son camiones alquilados, camiones de flete. Y esto yo te lo puedo decir porque lamentablemente nuestras cárceles justamente se nutren de esos delincuentes, digamos. El Impenetrable, como vuelvo a decir, es un lugar estratégico por muchas razones, digamos. No tenés conectividad de celulares, no tenés antena, o sea, y si tenés conectividad, si tenés alguna posibilidad de usar la tecnología, es mucho más precaria, yo digo, para las investigaciones de inteligencia, digamos. Pero vos tenés lo que es la hidrovía, por ejemplo, que es una tentación, si se quiere, para cualquier persona que pretenda llevar la mercadería a Europa, por ejemplo. Difícil hacer la prevención en esos lugares. Para nosotros hay por lo menos dos tipos de puertos, ¿no? Los puertos tradicionales, que son los puertos vinculados a las zonas de producción. En el caso de la cocaína, esto es Colombia, Perú y Bolivia. Hay puertos no tradicionales, es decir, los puertos que están más alejados de las zonas de producción y que no son reconocidos como espacios de salida de droga. En esa categoría claramente entran Argentina, Uruguay y Chile. Se supone a nivel internacional que es la forma de contaminación más común, que la contaminación se dé en el puerto, se violen los precintos de seguridad que tienen los contenedores y a partir de ahí se contamine un contenedor. Puede ser que se metan valijas directamente con la cocaína, puede ser que se intente disimular adentro del contenedor en diferentes lugares. Estas organizaciones criminales utilizan el dinero que tienen y de paso lo lavan y compran empresas que
tienen mucho tiempo de no funcionar, pero que tienen un buen récord y por tanto no pasarían por controles estrictos en aduana. Y también en muchos casos lo que hacen es reactivar empresas que están en malas situaciones económicas. El 2% de los contenedores a nivel global son los que se escanean, y se escanean cuando hay sospechas de que algo puede pasar. La mayoría de las incautaciones se producen como resultado de datos concretos, no de inteligencia, sino de datos concretos de alguien que dice: en tal cargamento hay droga, vayan y fíjense. Encontramos organizaciones que suelen trabajar lo que conocemos como el gancho ciego, es decir, la organización utiliza la ruta comercial de los contenedores sin que las empresas que hacen la exportación o la importación de la mercancía legal tengan conocimiento de esa ruta o de esa contaminación. Así lo que hacen es suelen introducir cantidades que oscilan desde los 50 y en algún caso hemos visto hasta los 700 kilos, que son introducidos en puertos de origen como puede ser el de Santos, como puede ser el puerto de Jaina o puede ser naturalmente el de Cartagena mismo, de Colombia, y que son rescatados en los puertos de destino de Europa. En España principalmente hablaríamos de 3 puertos tales como Algeciras, Valencia o Barcelona, puertos en los que llegan a moverse casi 5 millones de TEUs, es decir, de contenedores, y que supone un verdadero, en este caso, problema a la hora de fiscalizar toda esta mercancía que entra en el territorio nacional. Si estos países realizan o presionan mucho en el ámbito de la fiscalización, lo que va a hacer es que los clientes se vayan a terceros puertos donde esa presión es más suave o más ligera a la hora de operar. Y eso es importante tenerlo en cuenta, pero al mismo tiempo debemos garantizar la seguridad en el comercio tanto interior como exterior. Por eso es necesario mantener siempre una balanza en este tipo de ámbitos. El precio de mercado de 1 kilo de cocaína en Europa ahora mismo podría oscilar en España en torno a los 27.000 euros. Estamos hablando de organizaciones que lógicamente trabajan sobre grandes cantidades de cocaína. A la hora de valorar esta droga para imponer la multa que es preceptiva cuando se lleva a cabo una operación de tráfico de drogas, cifran el precio de la cocaína en unos 36.000 euros por kilo. Las organizaciones españolas, por contra, siguen siendo unas organizaciones dedicadas al transporte. Son lo que llamamos o conocemos como narcotransportistas. Es decir, cobran un porcentaje que puede ser parcialmente en efectivo y el resto naturalmente en mercancía. Según reportes de la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas, el narcotráfico genera aproximadamente ganancias anuales por un total de 650.000 millones de dólares. Solo es incautada menos del 10% de la droga traficada a nivel mundial. Se trata de un negocio que comienza en Sudamérica y que, a pesar de todas las políticas de seguridad, parece que nadie sabe cómo controlar. Calé Galaverna y su prontuario como sicario político. Senador Juan Carlos Calé Galaverna. Juan Carlos Calé Galaverna, un eterno congresista colorado, arrastra un largo historial como político, acusado de enriquecimiento ilícito, vaciamiento de banco e incluso vinculado al narcotráfico. Su trayectoria está marcada por la controversia. A lo largo de su carrera, Galaverna ha presentado solo 2 proyectos de ley en el periodo actual, y desde el 2003 apenas registró 22 proyectos en total, lo que refleja una gestión limitada. Su última iniciativa fue una declaración contra el embajador de Estados Unidos, Mark Ostfield, tras la designación de Horacio Cartes como significativamente corrupto. El apodo Calé proviene de su pasado como calecitero y animador de fiestas en los 80. Pero todo cambió en 1993 cuando asumió como senador. Ese año, su declaración jurada mostró un patrimonio sorprendentemente millonario para alguien que antes vivía en la pobreza.
Desde entonces, los escándalos y las acusaciones no dejaron de aparecer. Entre los hechos más notorios, en septiembre de 1990, un avión con 343 kilos de cocaína fue encontrado en el Chaco. El piloto involucrado acusó a Andrés Rodríguez y a Calé Galaverna de ofrecerle dinero para comprar su silencio. Más adelante, en una entrevista de radio en 1992, Galaverna admitió haber participado en un fraude electoral contra Luis María Argaña. Aunque fue suspendido de su cargo, la denuncia se desestimó por prescripción. Otro escándalo de gran magnitud fue el vaciamiento del Banco Nacional de Trabajadores, en el que, según testigos, Galaverna habría recibido sobornos bajo el alias del Ronco. Para 1999, sus activos se habían triplicado, incluyendo propiedades, camionetas y millonarias cuentas bancarias. A pesar de los múltiples cargos de enriquecimiento ilícito, Calé ha mantenido su posición y su influencia en la política paraguaya. A lo largo de su carrera, Galaverna ha sido investigado por diversos delitos, incluyendo el tráfico de influencias, evidenciado en grabaciones que lo vinculan con presiones a miembros del sistema judicial. A pesar de sus constantes denuncias de corrupción, sigue siendo una figura clave en el entorno político, especialmente dentro del círculo de Horacio Cartes, con quien mantiene una relación de mutua conveniencia. Este historial delictivo, combinado con su impunidad, ilustra cómo el sicariato político continúa dañando gravemente las instituciones republicanas y el sistema judicial. Paraguay necesita con urgencia líderes honestos, no mercenarios políticos como el senador Galaverna. Autor Alfredo Guachiré. Profesor Gerardo Gómez Producciones, 0981-835-801 y 0971-288-088.